Es importante porque hay que cuidarse y yo creo que la música nos ayuda a cuidarnos un poquito, pero luego también hay lugares que también nos enseñan a cuidarnos, especialmente cuando estamos trabajando. Y este jueves comienza el 5º Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo. Va a ser en Madrid hasta el 10 de junio y este año el lema es Avances en las estrategias de prevención. ¿Se puede hacer algo más? Pues a esa pregunta es a lo que vamos a responder, trasnochadores y trasnochadoras, porque este congreso va a proponer nuevas estrategias de prevención e innovación para combatir esos accidentes en el trabajo. Tenemos aquí algunos datos que vamos a compartir con vosotros, porque la realidad es que en España 50 personas al mes pierden la vida en accidentes laborales. Da susto, ¿eh? Uno se queda un poco como paralizado. Esta cifra además supone un aumento del 5% con respecto a los últimos años y además es el cuarto año consecutivo que aumentan este tipo de accidentes tras tocar mínimos en 2012. Vamos a comentar todo esto con los grandes expertos. Miguel Ángel Vargas es vicepresidente de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Uno se queda con las orejas en alto, ¿no? Y resulta que todos los días vamos a trabajar, pero no todos los días tenemos en mente el riesgo que a veces eso puede suponer si no tenemos un entorno laboral seguro. Efectivamente. Nosotros lo que intentamos es que identificar los riesgos, prevenirlos a base de formar al trabajador y con la colaboración del empresario y intentar minimizar el impacto a la salud. No solamente en el accidente de trabajo. El accidente de trabajo siempre vemos es lo más visible, evidentemente, y es una pena. Hemos descendido los últimos 20 años de 4 accidentes mortales por día a los que acabas de decir, pero no obstante tenemos una gran lacra en esos accidentes mortales, en los accidentes menos graves y también en la enfermedad profesional, el cáncer profesional, etcétera. Claro, porque realmente ahora mismo cuando estáis observando los riesgos, Miguel Ángel, ¿en qué profesiones lo veis como más claro, más evidente, aunque los riesgos existen en todas las profesiones? Todas. ¿En cuáles son las que seguramente habrá más? Bueno, los riesgos laborales, hay profesiones que por sí tienen más riesgo, evidentemente. De hecho, la legislación española y europea establece el anexo 1, que es la minería, es las instalaciones radiactivas, el trabajo en altura, siderúrgicas, etcétera, etcétera, las refinerías. De hecho, yo trabajé en una refinería 20 años. Pero el tema es que a más riesgo, más control del riesgo. Entonces, podríamos decir que más que hablar de industrias de mayor y menor riesgo, hablaríamos de más o menos prevención. Si tú tienes una empresa con muchísimo riesgo y tú inviertes mucho en vez de digamos, cuando ha ocurrido el accidente, sino antes, evidentemente lo que haces es controlar ese riesgo. Claro. Todas esas industrias tienen muchísimo, pero invierten mucho en prevención. A lo mejor no le invierte tanto las pymes, las pequeñas y medianas empresas que no tienen ni esa sensibilización, ni el apoyo de la administración, ni nada por el estilo. Precisamente en esta estrategia de la que estamos hablando, ¿no? Que van a surgir en todos los temas que se van a tratar en este congreso, también hay una facilidad por la experiencia, hacer un peritaje inmediato una vez que estás en un sitio. En este caso, Miguel Ángel, según entraba por la puerta trasnochadores, nos han dicho vuestro mayor riesgo es el no saber en qué día vivís, ¿no? Ese jet lag constante. Esa facilidad que se tiene, ¿no? para detectar cuál es la problemática o el riesgo de un trabajo, ¿no se puede también establecer como protocolo empresarial? Sí, bueno, de hecho es obligado. Es una directiva europea de 1989 que aquí tardó en atravesar los Pirineos hasta se aprobó en diciembre de 1995, denunciado por el retraso de la incorporación de la legislación, y obliga al empresario a identificar los riesgos, evaluarlos y medirlos y luego controlarlos. ¿Cuáles son las cosas que hemos hecho bien desde entonces hasta aquí? Bueno, entre otras cosas, reducir el número de accidentes mortales de 4 por día a efectivamente los que has comentado. Pero tenemos grandes asignaturas. Hemos reducido mucho la accidentabilidad grave, pero la menos grave todavía no. Y la gran asignatura pendiente, no a juicio mío, sino de todos mis compañeros, es el que cale y permeabilice a la pequeña y mediana empresa.
La gran empresa tiene concienciación, sabe que invertir en seguridad tiene un ROE, un retorno económico, un retorno de la inversión, pero la pequeña y mediana como que no lo ve, va a lo inmediato y ahí se producen muchísimos accidentes y muchísimas enfermedades profesionales, porque en España tenemos el tejido empresarial es de pymes, el 80 y tantos % son empresas pequeñitas de menos de 10 trabajadores. ¿Y sale caro? ¿Esa inversión que hacemos sale cara? Porque claro, si las pymes a lo mejor no están invirtiendo es porque no está a su alcance. Bueno, todo el salir caro depende. ¿Qué sale más caro? ¿Un coche más seguro o un coche menos seguro? Claro. Entonces, las pymes, como digo, no tienen esa concienciación, tienen menos capacidad, tienen menos cash, menos dinero de forma directa y, desde luego, la administración hay menos apoyo. La agencia europea, los últimos años, ha dado mucho interés a las pequeñas y medianas empresas en cuanto a invertir en ellas. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo también hizo una aplicación que se llamaba Prevencionar y Prevención 10 para las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. Hay que invertir para que retorne y hay que invertir bien, no vale invertir de cualquier forma. La seguridad y la salud no es solamente un casco, es información, formación, concienciación y chaca continua, la gota que no cesa. La insistencia, ¿no? En eso es en lo que estamos. Al número de fallecidos que hemos mencionado antes, trasnochadores, tenemos que añadir otras 116 defunciones que se han producido en los desplazamientos al lugar del trabajo. Esto que en la jerga llamáis in itinere. Esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Se han producido en su mayoría, ¿por qué causa? Bueno, se producen por muchas razones, pero también se pueden prevenir. De hecho, hay empresas que invierten en prevención, en seguridad vial, porque el accidente de trabajo, el accidente in itinere, mejor dicho, es cuando el trabajador se desplaza de su casa al trabajo o viceversa. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues ocurre por muchas razones, porque el trabajador está cansado, porque está fatigado, porque en España somos un país de mal dormidos. No hay nada más que ver que los telediarios muchas veces antes empezaban a las 12 en punto, los últimos telediarios de la televisión regional, por ejemplo de Madrid, y anoche empezó a las 12:26. Yo me quedé a verle y empezó a las 12:26. Dormimos poco, estamos preocupados, hay inseguridad en el trabajo y todo eso influye en que haya, junto con un tráfico terrible, más accidentes al ir o al venir del trabajo. Cada vez va aumentando. Las grandes empresas consideran que se puede invertir en ello y se puede hacer planes de movilidad y seguridad vial. Pero luego muchas veces hemos visto anuncios para conseguir un trabajo donde ya se exige un vehículo propio, por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando tú sabes que vas a trabajar a un lugar ya con el vehículo propio, que es la primera exigencia, ¿no?, para optar a ese trabajo, ya podemos hacernos una idea de que de esa seguridad no nos beneficiamos. No, esas empresas que ven que el concepto americano de seguridad, ellos hablan de seguridad dentro del puesto de trabajo y fuera, porque en definitiva, independiente de pensar en la persona, en el trabajador, también hay que pensar en la productividad. A la larga, que un trabajador no vaya a trabajar y lo pague la mutua, en definitiva no está produciendo. Entonces, vuelvo a insistir, la empresa que tiene inteligencia emocional, en este caso, emoción por la persona y emoción por la productividad y rentabilidad, lo que hace es que invierte en programas para intentar que sus trabajadores tengan comportamientos seguros en la conducción. Hay cursos que se hacen en empresas, se ha hecho un montón de veces, en Brunete, en el RACE, etcétera, para enseñar a hacer determinados tipos de conducciones y evitar accidentes, saber hacer esquivajes, conducir con lluvia, conducir con hielo, etcétera. Entonces, hay que intentar concienciar en todo eso, en que también es un riesgo laboral importantísimo y que hay que invertir en eso. Hablando con Miguel Ángel, acabamos de sentirnos prevenidos en un pre-riesgo antes de llegar al trabajo. En ese sentido, si llegamos con fatiga, llegamos ya con esa preocupación, la incertidumbre la llevamos, que se la transmitimos casi al ordenador en cuanto le reiniciamos, ¿no? Que reiniciamos casi a la vez. Por eso es importante, ¿no?, también fijarnos en algo esencial que va a suceder en este congreso, y es la cardioprotección. La cardioprotección se incorpora a la política de prevención de accidentes laborales y
en este caso tenemos que hablar con Nuño Azcona. Él es director general de BeSafe. Nuño, buenas noches. Buenas noches. El corazón cada vez más presente, ¿no?, en el ámbito laboral. En todos los ámbitos, pero en el laboral también. Es importante que tenga buena salud. Que funcione dentro y fuera, pero también los mecanismos y herramientas que lo revivan. Exacto. Sin el corazón, ni trabajo, ni vida, ni nada. Es importante tener, saber reaccionar si se para, pero también educar a que no se pare, ¿no?, en la medida de lo posible. Es que es importante aquí, Nuño, que entonces en una empresa sepan solo unos pocos cómo reaccionar, o es bueno formar a toda la plantilla. Es bueno que sepa reaccionar toda la plantilla, todos. Hay una formación reglada, que sí que es verdad que hay un límite de personas por instructor para no perder la calidad en esa formación, pero es bueno que todo el mundo sepa hacer lo que se conoce como un masaje cardíaco, una reanimación cardiopulmonar. Es muy sencillo y es vital, junto con los desfiladores, para salvar vidas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuantos más personas tengan esa formación, mejor, dentro y fuera de la empresa. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Habéis detectado que una vez que se imparte ese curso, como no sucede, y lo lógico es que no nos pase todos los días, por favor, la cuestión es que se olvida? O sea, que hay que hacer cursos periódicos, ¿no? Hay que insistir también en esa prevención. Sin duda. Está previsto reciclajes, está previsto por norma en muchas comunidades autónomas, en otras no, pero independientemente de lo que diga la norma, cuantos más reciclajes, más refresques esos conocimientos y sobre todo los practiques, no con casos reales, como bien dices, que mejor que no los haya, pero hay muñecos para ello. Cuantos más recicles esos conocimientos, pues mucho mejor. Y además que estén en lugares donde es evidente que se va a necesitar, porque la lógica muchas veces cuando nos llegan noticias, ¿no?, de personas que han sufrido episodios y no se ha podido reaccionar alrededor, al final la cuestión era que faltaba en un lugar donde además seguro que podría ocurrir. Centros deportivos... Sin duda, pero realmente cualquier lugar es conveniente que haya desfibriladores. Y ojo, que los haya y que se sepa que hay. Y si hay, que estén en buenas condiciones, es decir, que tengan un mantenimiento, que no haya sorpresas y estén sin batería o con los parches caducados. Pero respondiendo a tu pregunta, hay sitios donde es imprescindible, el sitio donde se practica deporte. Pero no siempre nos encontramos con que en esos lugares había. Desgraciadamente no, estamos muy lejos de todavía, aunque la tendencia es positiva o muy positiva, estamos muy lejos de llegar a unos niveles mínimos. Si salimos un poquito de lo que es el Congreso, ¿no?, y de todo lo que es el ámbito laboral, Miguel Ángel, yo no sé si desde fuera os habéis dado cuenta de que el que en varias empresas, ¿no?, se haya tomado esa decisión, ese compromiso de tener un desfibrilador, también al que pasa por la calle tiene un lugar de encuentro, ¿no?, ante ese riesgo que le puede suceder a ti y a mí en cuanto estemos pasando. Sí, evidentemente lo que comentaba mi compañero. Crea puntos de encuentro, claro, ¿no? Lo que comentaba mi compañero es fundamental. O sea, hay que conocer, hay que situarlo bien y hay que entrenar a la gente con un refresco periódico. Nosotros en el Congreso le hemos dado una especial relevancia, la vez anterior también, el Congreso anterior también, a todo lo que es el desfibrilador y también el manejo del desfibrilador, porque volvemos a decir, hay una normativa europea y española que indica que hay que formar, que hay que ubicarlos, que tienen que estar perfectamente recicladas, pero en España todavía no estamos al nivel que necesitaríamos y todavía no tenemos la formación debida, inclusive en grandes empresas. La gente se cree, como ponía el ejemplo del casco antes, le daban un casco y ya está. No, eso es un elemento que hay que saber manejarlo. En el Congreso Nacional, nuestra presidenta, Benilde Serrano, tenía un interés especial en que volviéramos a insistir, es como un fijo ya, el tema de desfibrilador, porque en los centros de trabajo también se muere la gente, por desgracia. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que de los 3/3 de las 24 horas, al menos nos pasamos uno, yo diría que 1,5 por lo menos. Sí. Todos estamos más de 8 o 10 horas. Es cierto, de hecho las estadísticas dicen que el 80% de los fallecimientos por parada cardíaca son o en el trabajo o en el domicilio. Sí. No por riesgo, sino por un tema estadístico donde más tiempo pasamos. Entonces es imprescindible
esa formación, pero también señalizarlo, no solo para la gente que trabaja en el edificio, sino para la gente que está de paso, que sepa dónde acudir. Entonces, ahí es importante que haya cartelería, o cuanto más mejor, que haya un desfilador, que la gente lo sepa, pero lógicamente que tenga esa formación. Y esa formación tampoco son unas técnicas muy complejas, no. Porque la reanimación es algo muy sencillo. La formación sirve sobre todo para quitar el miedo a usarlo. Saber que no hay riesgo en usar un desfibrilador, que si la persona no está en parada cardíaca, es decir, el corazón no está fibrilando, el equipo no va a producir descarga, no se activa. Entonces, lo único que podemos hacer cuando actuamos es salvar la vida de esa persona. Y para eso sirve la formación. Prevenir para salvar vidas y estar a salvo. Nuño Azcona, director general de BSAIC, muchísimas gracias. Encantado, gracias a vosotros. Gracias. Además, por último, deciros, lo comentaba con Nuño, que siempre decimos los cardiólogos que la mejor UCI es tener a alguien que pueda reanimar a la persona que ha muerto cerca, con un masaje cardíaco y con un desfibrilador. Porque estamos hablando de que es cuestión de minutos. Sí. La vida es cuestión de minutos. Cada minuto disminuye más de un 10% la capacidad de resucitación. Y yo invito a todo el mundo que pueda ir al Congreso, porque precisamente pone en relevancia la importancia de tener estos conocimientos, el reciclaje, las estrategias, y lo que decía Miguel Ángel antes, es un tema de inversión mínima y sobre todo de cultura. Y estos congresos lo que hacen es avivar esa cultura, el que las empresas, no solo las grandes, las pequeñas, sepan la importancia de cuidarse al fin y al cabo, ¿no? Entonces, animo a todo el mundo que pueda a ir al Congreso de este fin de semana. Eso es, el Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo, que se celebra hasta el 10 de junio. Miguel Ángel Vargas, vicepresidente de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo, gracias. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Un placer igualmente. Buenas noches.